Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, hermana Isabel. Quiero enviarle el estudio, ¿cierto? Para que lo pueda escuchar y guardarlo en su corazón. Acerca de la fe, se llama la importancia de la fe. Hoy día acabamos de terminar la reunión con los hermanos y bueno, yo no sé lo que estará pasando, pero ya tendremos tiempo para hablar, pero lo primordial es la palabra del Señor, la cual nos da esperanza y vida, ¿ya? Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo a esta reunión. Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Dios mío, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que sin fe es imposible poder agradarte, Señor. Si no tenemos fe, Señor, no tenemos nada. Porque ¿cómo podremos acercarnos a ti, Señor? Si tu palabra dice que aquel que se acerca a ti tiene que ser con fe, con la fe verdadera. Gracias te doy porque tú nos has dado el don de la fe a cada uno de tus hijos. Señor, tú le has dado el don de la fe. Y es por eso, Señor, que en este día, Señor, queremos adorarte y glorificarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre, darte la gloria y la honra que tú mereces, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén. Bueno, bendito sea el Señor, hermana. Lo importante de todo esto, chiquitina, es la importancia de la fe. En Jesús dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como de un grano de mostaza, diréis a este monte, pásale de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, nada os será imposible. Cuando uno tiene fe, nada es imposible, nada. Entonces, la fe es el requisito primordial que un cristiano tiene que tener en su corazón. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón. La fe del momento que nosotros creímos, del momento que nosotros creímos en el Señor y empezamos a caminar con el Señor, desde ese momento que el Señor nos dio el don de la fe. Entonces, no es algo que nosotros tengamos que pagar o tengamos que adquirir, sino que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios nos ha hecho a nosotros, los creyentes, ¿para qué? Por la fe nosotros vencemos este mundo, por la fe nosotros luchamos, ¿ah? Luchamos por la fe. Cuando el apóstol Pedro le decía, vosotros hijitos habéis vencido al maligno, pero ¿cómo lo vencieron? Lo vencieron por la fe. Entonces dice que uno como cristiano no puede acudir desprovisto, o sea, desprovisto sin nada de fe. No se puede acudir ante la presencia de Dios sin fe. Por fe se tiene que creer en su existencia. Nosotros tenemos que creer en la existencia de Dios por la fe. Tenemos que acercarnos a Él. Entonces, la fe es causa para que el creyente pueda agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe uno agrada a Dios, ¿cierto? La fe es causa para que el creyente pueda agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Es como que el Señor da premio a los hijos que lo buscan. El deber de la fe. A Dios no se puede
acudir desprovisto, como lo dije anteriormente, de fe. Uno no se puede acercar a Dios sin fe, porque por fe se tiene que creer en su existencia. La fe nos invita no a que se nos pruebe la existencia de Dios, sino para que lo aceptemos nomás, que creamos nomás, nosotros que creamos. ¿Ah? Porque es necesario porque es importante, o sea, nosotros no podemos cuestionar la existencia de Dios, solamente tenemos que aceptarla, ¿me entiendes? Eso debemos hacer nosotros los cristianos, aceptar la existencia de Dios. La fe nos invita a no que se nos pruebe la existencia de Dios, sino que aceptemos la existencia de Dios. Para agradar a Dios se necesita fe. Cuando creemos en Dios, le agradamos. Cuando dependemos de Dios, le agradamos. Cuando servimos a Dios, le agradamos. Todo por medio de la fe, ¿cierto? Todo por medio de la fe. ¿Cierto? Cuando dependemos de él, cuando le servimos, le agradamos. Por tanto, la fe es un deber de nosotros hacia Dios. Con fe podemos negociar con Dios. Negociar con Dios. Y recibir de Dios. Hay una parte en la Biblia cuando habla de los diezmos y las ofrendas. Es súper importante porque ahí Dios nos da la posibilidad que nosotros negociamos con Él. Dios ahí en el último libro, en Malaquías, si no me equivoco, el capítulo 3, cuando habla acerca de que vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, ahí en la única parte de la Biblia, en la única parte de la Biblia que por lo menos yo conozco y siempre lo han dicho, la única parte en que Dios como que le da chipe libre al hombre para que el hombre confíe en Dios. O sea, le abre la puerta para negociar. Le dice, pruébame en esto y si eres fiel con tus diezmos y ofrendas, vas a ver lo que te viene. ¿Ah? Lo que te viene. Entonces, eso es importante. Tener fe nos permite negociar con Dios. Nos permite establecer una conversación con Dios. ¿Cierto? Nos permite confiar en nuestro Dios, confiar en Él. Nos permite mantener nuestra fe cada vez más grande, podríamos llamar. ¿Ah? Más estable, porque la emoción nos engaña. La emoción nos engaña. Es el enemigo número uno de la fe. Entonces, nos engaña o nos engañan. Las emociones no tienen nada que ver con, ¡ay, que sentí esto! Es de Dios. No. Las emociones no. No. El Señor nos dice que no. Que la fe, hermana, se fundamenta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se fundamenta. Así que eso es muy importante. Si usted tiene fe, tiene que tener fe en base a la palabra de Dios. Los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Ahí estaba la fe. Dios actúa, dice la palabra y ocurre. Entonces, a todos se nos ha dado una medida de fe, sea fe ordinaria, así de bajo perfil, ¿cierto? O una fe extraordinaria, así ya, pero el hermano se basó, ese hermano, esa hermana, por ejemplo, tiene cualquier fe, es buena para ayunar, es buena para orar, ora por las personas y la gente sanada. ¿Me entiendes? La fe así. O esta hermana que acá. Bueno,
podemos hablar mucho acerca de la fe, sea fe ordinaria o fe extraordinaria. Todo creyente tiene que tener fe. Todo el que cree tiene que tener fe. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe. ¿Ya? El mayor enemigo de la fe es la incredulidad, ser incrédulo. Esto es dudar acerca de la persona de Dios. Nosotros no podemos tener duda. No podemos tener duda. Al tener duda no podemos tener ninguna relación con Dios. Entonces, por eso es que es importante la fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fundamentada en la palabra de Dios. El mayor enemigo de la fe es la incredulidad, ser incrédulo, caer en el juego del diablo. ¿Cuántos han caído y cuántos ya no están? Justamente por eso, porque han caído en el juego del diablo. Entonces, el mayor enemigo de la fe es la incredulidad. Esto es dudar de Dios y de su palabra. Si Dios ha dicho algo, si lo ha prometido por escrito en su palabra, créalo. No dude. Él lo hará. Él lo hará. ¿Por qué? Porque está escrito. Bendito sea Dios. Las promesas y los milagros de Dios son para aquellos que le creen. Para aquellos que creen con la fe. Todos los milagros, las sanidades, todos son para aquellos que creen. Entonces, las promesas y los milagros de Dios son para aquellos que le creen a Dios. ¿Ah? Que los piden y que los quieren recibir. Los cristianos piden y reciben. ¿Por qué? Porque tienen fe. Y esa fe los lleva a pedir y a pedir con sed, con gana. Entonces esa fe se basa en la palabra de Dios. Entonces cuando usted pide algo conforme a la palabra de Dios, su corazón tiene que hincharse. Algo tiene que ocurrir. No debemos poner la fe en las cosas materiales, en las cosas, en cualquier cosa que no sea la fe fundamentada en la palabra de Dios. No ponga la fe en estas cosas, póngala en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Muchos dependen más de las cosas que de Dios. Muchos dependen más de las cosas externas que de Dios, pero no creen lo suficiente en Dios. La fe es un medio de gracia. La fe es un medio de gracia que nos impulsa al mundo de lo sobrenatural. Pida y crea los milagros que son para el que cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nosotros tengamos ese deber de nosotros hacia Dios. El deber, con fe podemos negociar con Dios y recibir de Dios lo que pedimos. No se puede acudir ante la presencia de Dios sin fe. Por fe se tiene que creer en su existencia. Yo me acuerdo cuando antes de conocer al Señor, yo miraba el cielo, las estrellas, el firmamento, toda la noche, sobre todo en la playa, en lugares donde se ve el cielo, ¿cierto? El firmamento, y yo decía, chuta, ¿quién habrá creado esto? Me impresionaba, pero yo no tenía fe. Me llamaba la atención, pero no tenía fe. No tenía fe porque no me basaba en la palabra de Dios. Ni siquiera me sabía este versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ni siquiera conocía eso. No sabía.
Me llama la atención, pero no sabía. Entonces, debemos tener fe, debemos esforzarnos para leer la palabra de Dios, esforzarnos para creer a medida que nosotros vayamos escudriñando la Escritura, a medida que eso vaya ocurriendo en nuestras vidas, nuestra fe va aumentando. Creamos y convencemos, tratemos de convencernos en totalidad para que realmente esa fe, la fe que se fundamenta en la palabra de Dios, realmente sea esa fe